el mediastino, y en las pacientes que tienen cáncer de mama en mama derecha, la arteria que se ve más afectada no solamente es la coronaria derecha, sino la arteria circunfleja, afectando todo su trayecto. Hablando un poco de lo que es la evaluación de este tipo de pacientes, no hay específicamente un estudio complementario que sea de mayor rédito diagnóstico que otro. Debemos utilizar toda la batería diagnóstica como estamos acostumbrados a utilizar. Si vamos a evaluar enfermedad microvascular, podemos utilizar estudios de imágenes de perfusión miocárdica, como el PET u otras medidas invasivas que nos hablen del flujo coronario y la vasorreactividad. El SPECT nos puede mostrar alteraciones en general, como lo es habitualmente en este tipo de pacientes que tienen alteraciones de la microvasculatura. Perdón. Otro estudio complementario que podemos darle gran valor diagnóstico es el ecocardio con esfuerzo, pero no es tan sensible como son los métodos de perfusión. La angiotac nos puede dar información de lo que es el árbol vascular, como estamos acostumbrados, y otro de los puntos que nos puede demostrar la utilización, el pedido de la tomografía, es a través del score de calcio, que específicamente lo vamos a ver alterado en pacientes que han recibido radiación torácica por enfermedad de Hodgkin, pero bueno, no podemos utilizar en este tipo de pacientes el mismo score que utilizamos en los pacientes los que estamos acostumbrados a evaluar, porque bueno, todavía no se han hecho estudios específicos y no se ha generado tampoco un score de calcio mucho más adaptado a este tipo de pacientes, pero bueno, sería óptimo solicitarlo y nos demostraría la afectación cardíaca generada por la radiación por los depósitos de calcio. Hablando un poco de lo que es el tratamiento, no difiere mucho del tratamiento de la enfermedad vascular habitual, a nivel medicamentoso o a nivel de lo que son los estudios invasivos, como siendo la angioplastia o la CRM, estarían indicados siempre y cuando el paciente esté de acuerdo y tenga la tolerancia para hacer este tipo de intervención. Uno de los puntos a tener en cuenta es la utilización de la arteria mamaria interna. Si vamos a plantear una CRM, si estuvo expuesta o no y cuál es la estructura que presenta esa arteria en ese momento, sería de utilidad poder pedir una angiotomografía, para evaluar este vaso. Y bueno, forma de resumen, un poco lo que dice este gráfico es cómo deberíamos estudiar este tipo de pacientes. Pacientes expuestos a radioterapia, pacientes de alto riesgo, o sea, pacientes que presentan factores de riesgo cardiovascular, como ser tabaquista, hipertensos, diabéticos, los englosaríamos en este grupo. Aquellos que han recibido una dosis mayor de radiación a 30 grays, la quimioterapia concomitante, esto es otro factor de riesgo importante. O sea, aquellos pacientes que reciben radioterapia y quimioterapia tienen aún más riesgo de padecer este tipo de enfermedad. Este tipo de pacientes deberíamos estudiarlo por lo menos con un ecocardiograma cada 5 años y una prueba de inducción de isquemia entre 5 y 10 años posterior a la radiación según los síntomas que presenta el paciente. Paciente que no ha recibido quimioterapia concomitante con radioterapia, que no posee factores de riesgo cardiovasculares y que la dosis es menor a 30 grays, lo encasillaríamos en lo que es el bajo riesgo y deberíamos reevaluar este paciente si sigue asintomático con un ecocardiograma cada 10 años. Y bueno, en este gráfico podemos ver la enfermedad coronaria posterior a la angioplastia, cuáles son las complicaciones entre los 2 y los 10, entre los 11 y los 20, más de los 20 años, post-radiación,
el porcentaje según el porcentaje de lesión coronaria que haya presentado el paciente previo al tratamiento. Y bueno, ya para terminar, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora, por su excelente presentación. Y vamos a darle primero la opción a los panelistas residentes, a ver si quieren hacer algún comentario, si recuerdan algún caso que hayan vivido. Sí, hola, bueno, primero buenas tardes a todos. Estoy muy agradecida de poder estar acá. Me encantó tu presentación, te felicito. Y una cosita que yo quería agregar es más bien la presentación clínica de estos pacientes. En el consenso de la SAC habla de que el 50% de los pacientes son asintomáticos, ¿sí? Y se presentan las lesiones generalmente, como bien dijiste, después de los 10 años. Entonces siempre tener en cuenta ese antecedente de si tenemos algún paciente que ha tenido radioterapia, linfoma de Hodgkins, un CA de mama, siempre preguntar quizás si se ha hecho radioterapia y, como vos muy bien dijiste, cuántas sesiones, con cuánta radiación y demás. Y también tener en cuenta de que a veces se puede presentar como muerte súbita, entonces también eso es importante. Bueno, buenas tardes. Primero, felicitaciones por la presentación. Me parece importante en este grupo de pacientes, si bien la radioterapia o la quimioterapia en cierto punto mejoraron el pronóstico del cáncer, también después nos encontramos con sus complicaciones a largo plazo, no solo cardíacas, sino también en otros órganos. Particularmente en la parte cardiológica me parece que al paciente con cáncer deberíamos abarcarlo de forma interdisciplinaria, no solo oncólogos por un lado, cardiólogos cuando están las complicaciones, sino de hacerlo de forma en conjunta, detectar esos pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar posteriormente complicaciones cardiovasculares y buscar estrategias, controlarlo, buscar, en el caso que desarrolla enfermedad, detectarlos de forma temprana y por ende tratarlos precozmente y también cambiar el pronóstico al paciente y no hacerlo de forma separada sino en conjunto. Bueno, voy a arrancar yo. Yo voy a disentir en una cosa. Para mí, el tratamiento no es igual al que de la enfermedad coronaria. Primero porque no es el mismo paciente. O sea, nosotros extrapolamos el tratamiento de la enfermedad coronaria al paciente con radioterapia, pero las placas son distintas. Sí. Ya arrancando de ahí. Segundo, el paciente que recibió radioterapia no solamente recibió radioterapia sobre las arterias coronarias. La aorta generalmente es porcelana, la mamaria está afectada. El paciente está afectado, el paciente ya recibió radioterapia por X causa, no quiere saber nada más con un médico en general. Y después está el paciente en sí. Uno siempre piensa, bueno, radioterapia y el resto está todo sano. Son pacientes que tienen muchos factores de riesgo. Yo tengo el caso de una señora diabética, dislipémica, ex-tabaquista, que por un Hodgkin a los 20 años recibió, no sé, 100 sesiones de radioterapia, no me acuerdo. Una esternotomía tenía, porque la biopsia no se la habían podido, calculo que hace 30 años atrás no se hacía por videotoracoscopía y se hacía por cirugía, y encima cae con fibrosis pulmonar, con disnea en clase funcional 2-3 y enfermedad de tronco. Es igual, tronco, diabética, si te fijas en las guías, decís, bueno, la tratamos como dice, Bari 2D, cirugía. A esa señora la sometes a una cirugía, fibrosis pulmonar, radioterapia previa, cirugía previa sobre el esternón. Y capaz que no le va a ir tan bien como al grupo del Bari 2D. En ese sentido me parece que es más individual que el tratamiento del paciente con enfermedad coronaria, que no es por ahí generalizable, que es para discutir puntualmente. Ahora vamos a dar la palabra ahora al panel de jóvenes experimentados. Vamos por lo de jóvenes. Yo voy a salir en defensa de la expositora. Yo creo que a lo que ella se refería es que para el tratamiento utilizamos las mismas medidas que disponemos para todos los pacientes coronarios. Obviamente que va a ser diferente por todo lo que vos sabiamente lo planteaste recién. Incluso si un paciente va a cirugía, no le pedimos tomografía a todos los pacientes, pero todo paciente que recibió radioterapia, un cirujano quiere una tomografía porque quiere ver con cuánta fibrosis se va a encontrar. Creo que a lo que ella se refería es, vamos a usar antiplaquetario, vamos a hacer doble antiagregación, le vamos a ofrecer una angioplastía, le vamos a ofrecer una cirugía, le vamos a ofrecer hipolipomiantes, betabloqueantes, que el tratamiento va a ser diferente.
como decía también él, los pacientes requieren un tratamiento interdisciplinario porque son pocos los pacientes que solo reciben radioterapia. Muchos reciben quimioterapia asociada, muchos de los fármacos utilizados para quimioterapia también pueden inducir cardiopatía isquémica, muchos producen vasoespasmo como efecto colateral, entonces a esos pacientes no vas a elegir un betabloqueante, sino vas a elegir un bloqueante cálcico. Ni que hablar si esos pacientes van a cirugía, están en trombocitopenia, tenés que esperar un cierto número de plaquetas, con menos de 50.000 plaquetas ningún paciente va a ir a cirugía. Me parece que integrando un poco lo que dijimos todo es a eso que se hace hincapié. A mí lo que sí me gustaría recalcar es, y esto lo recalcan los diferentes consensos de cardiooncología que se han publicado en los últimos años, y es que cuando uno hace el seguimiento de estos pacientes, y más si recibió radioterapia, tenemos que ser lo menos invasivos posibles. Y si bien algunas modalidades de imágenes, como bien vos lo dijiste, no son tan sensibles y específicas, son más inocuas para este tipo de pacientes. Y también nos encontramos con malas ventanas y por ahí tenemos que recurrir a otros métodos, pero por ahí la resonancia es más inocua que hacer un estudio de perfusión miocárdica. Y a veces los estudios no son concluyentes y también tenemos que exponerlos al paciente a una nueva dosis de radiación. Lamentablemente es como vos decís, son pacientes muy complejos y requieren un manejo especial con las herramientas con las que contamos todos los días. También, pero mientras menos radiación, mejor. Sí. No, que también, bueno, un poco lo que decía el doctor, ¿no? O sea, intentar llevar un paciente que ha recibido radioterapia torácica a una sala de hemodinamia, también tenemos que tener en cuenta todas las complicaciones que podemos tener realizando este estudio complementario, que también lo vamos a utilizar como terapéutica, pero que en un paciente de estas características es mucho más riesgoso. Pero bueno, lo que hablábamos antes, o sea, trabajar con un equipo interdisciplinario, yo creo que es lo óptimo y lo fundamental en el tratamiento de este tipo de pacientes, ¿no? Sí, muchas gracias por tu presentación, por muy interesante, la verdad que muy linda, te felicito. Remarcar 2 o 3 puntos, algunos de los cuales se dijeron. En nuestro país son muy pocos los grupos que trabajan interdisciplinariamente, así que un poco lo que vos dijiste es fundamental, porque ni siquiera los pacientes vienen al cardiólogo a la evaluación inicial, pre-inicio de la terapéutica, ni hablemos después de lo que es el seguimiento de función ventricular, de fibrosis y demás. Así que debemos insistir y trabajar intensivamente en ese tema. Segundo punto, me parece importante remarcar lo del compromiso tardío, porque si ni controlamos inicialmente ni si hacemos seguimiento, mucho menos seguirlos a los 5 o 10 años a estos pacientes. Así que es importante que cuando trabajemos en conjunto con quienes hacen la radioterapia o el tratamiento oncológico, quimioterápico, nos pongamos de acuerdo en que el paciente debe seguir viendo al cardiólogo aún en forma alejada. Después hay un tercer y cuarto punto que quiero tocar, es que, digamos, estos pacientes pueden tener isquemia por enfermedad epicárdica o por disminución de la reserva coronaria de flujo. Es decir, que aún sin lesiones epicárdicas pueden tener isquemia miocárdica por disminución de la reserva miocárdica de flujo. Y vos hablaste de la fibrosis perivascular, y ese es el mecanismo principal por el cual estos pacientes pierden la reserva de flujo. No solamente por un mecanismo inflamatorio y fibrótico, sino también porque pierden la capacidad de vasodilatación. Así que pensemos que pueden estar isquémicos aún sin enfermedad epicárdica. Exacto. Y el último punto es que vos hablaste de controlar la mamaria por las consecuencias de la radiación. Pero en realidad está irradiado todo el tórax, y esto es muy importante a la hora de decidir la terapéutica, porque está lo que se llama el tórax hostil. Vos hablaste algo de la fibrosis pulmonar, pero hay también fibrosis mediastinal, etcétera, y a veces el cirujano no puede acceder a revascularizar a estos pacientes. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque muchas veces estos pacientes solo se pueden revascularizar por cardiología intervencionista y no se pueden revascularizar en forma quirúrgica porque tienen un tórax hostil, un tórax que
atenta contra las posibilidades de éxito de la cirugía. Bueno, muy bien. Dejamos acá porque estamos ya en tiempo. Muchas gracias por comentar. Muchas gracias, doctora. Y vamos a pasar a la siguiente exposición. La siguiente charla es el electrocardiograma en el deportista. Lo va a dar el doctor Rubén Cataca del Hospital Provincial de Neuquén. Bueno, mucha luz acá. Buenas tardes. Mi apellido es Catacata Rubén, represento al Hospital Provincial de Neuquén, residente de segundo año de cardiología. Así que bueno, el día de hoy le presento el electrocardiograma del deportista, que es lo normal y que es lo patológico. Bien. Lo importante de esto es llevar unos tips para que nosotros podamos diferenciar qué es lo que los cambios que pueden tener el deportista y qué sería dentro de lo normal, para poder discriminar de lo que sería lo patológico que trae sus consecuencias, que sería la muerte súbita durante el deporte. ¿Bien? Estos cambios los he agrupado, según la bibliografía que revisé, en cambios relacionados al entrenamiento, que generalmente en los atletas lo podemos ver en un 85%, y otros infrecuentes y no relacionados a la actividad deportiva, que los hallazgos representan menos del 5%. Y esta clasificación fundamentalmente se referencia fundamental en la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares en los atletas, el tipo de entrenamiento y el riesgo cardiovascular que incluye la práctica, y adicionalmente las investigaciones clínicas que pueden sumarse cuando se encuentra alguna alteración. Ahora, un grupo 1, un grupo 2. En el grupo 1 son los cambios relacionados al entrenamiento. Hay muchos, ¿no? Pero estos son los más frecuentes. Fundamentalmente tenemos, bueno, vamos a irlo diciendo un poquito más rápido. Por ejemplo, la bradicardia sinusal, el bloqueo de primer grado, el bloqueo incompleto de rama derecha, la repolarización precoz, los criterios de voltaje del QRS aislados para la hipertrofia serían los cambios relacionados al entrenamiento. Ahora, como decíamos en la charla previa, nosotros no podemos basarlos en un pedazo de papel.